Cuando lo vi bajar las escaleras con la camisa de lino medio desabotonada, aún mojada por la lluvia de la mañana, supe que algo en mí se rompía. No fue amor a primera vista. Ni siquiera deseo inmediato. Fue algo más crudo, más primitivo, una inquietud sorda que se arrastró desde estómago hasta mi garganta. Él no era mío, ni debía serlo. Era el amigo de mi esposo, nuestro invitado temporal, el que dormía en la habitación de huéspedes al fondo del pasillo. El que llegaba con su maleta polvorienta, su sonrisa tranquila y esos silencios que parecían observarlo todo. Lo vi colgar su chaqueta empapada junto a la de mi marido, reírse con él en la cocina, ofrecerse a lavar los platos después de la cena. Y sin embargo, cada gesto suyo me descolocaba. Como si con cada mirada suya me desvistiera sin tocarme. Lo peor de todo es que no había nada objetivamente incorrecto. No había caricias, no había palabras indebidas. Solo ese aire, ese peso, esa energía muda que empezó a ocupar el centro de la casa y de mi cabeza. Al principio pensé que era un juego de mi imaginación. Después entendí que era una amenaza. Y lo más aterrador, no era él quien me ponía en peligro. Era yo. Porque 3 meses después cometí un error. Un error que lo cambiaría todo. Pero antes de contarte qué pasó exactamente, dime desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y cuéntame, ¿alguna vez escondiste un secreto tan bien que casi te lo creíste tú también? Desde que aceptamos que viniera a quedarse unos días, sabía que algo cambiaría. Pero no pensé que sería yo. Mi esposo y él fueron amigos desde la universidad, aunque en los últimos años casi no se veían. Reapareció con un mensaje casual, que se mudaba temporalmente a nuestra ciudad por trabajo, que aún no encontraba departamento, que si podía quedarse unos días con nosotros. Y claro, mi esposo, generoso como siempre, no dudó. Yo tampoco. Lo dije con una sonrisa incluso. Será lindo tener otra voz en la casa, murmuré, sirviendo café como si no acabara de abrir la puerta a una grieta silenciosa. Llegó un martes por la mañana, con la lluvia golpeando fuerte las ventanas del comedor. Yo trabajaba desde casa esa semana. Lo vi desde el marco de la puerta, alto, más delgado de lo que recordaba, con una expresión distinta. No era exactamente cansancio. Era otra cosa. Como si trajera un equipaje invisible, uno que no iba en su maleta de cuero vieja. Durante los primeros días todo parecía en orden. Compartíamos desayunos tranquilos, él ayudaba a poner la mesa, charlaba con mi esposo como si el tiempo no hubiera pasado. Yo fingía leer mientras los escuchaba reír en la cocina. Observaba cómo se inclinaba al abrir el refrigerador, cómo se pasaba la mano por el cuello después de ducharse. Me molestaba a mí misma por fijarme en eso. Me repetía, ¿estás casada? ¿Estás feliz? Es solo una persona más en esta casa. Pero algo empezó a cambiar en mí. Detalles pequeños. Empecé a usar perfume incluso estando en casa. A aplicar un poco de lápiz labial, aunque no tuviera reuniones en línea. Cambié las sábanas de su cuarto por unas más suaves. ¿Por qué? Ni yo podía responderme con sinceridad. Solo lo hacía. Mi esposo, como siempre, no notó nada. O quizás sí, pero no quiso mirar. Él estaba cómodo. Compartía cervezas con su amigo por la noche, veían partidos de fútbol, hablaban de recuerdos de juventud. Yo me iba a dormir antes con excusas vacías, que tenía que levantarme temprano, que me dolía la cabeza. En realidad, me acostaba para evitar quedarme sola con los pensamientos. Pero esos me seguían incluso con los ojos cerrados. Una tarde, mientras trabajaba en el escritorio del salón, lo vi pasar por detrás, cargando una toalla. Estaba recién duchado. El vapor aún salía de su piel. Se detuvo frente al espejo de la entrada, se miró rápido, y entonces nuestras miradas se cruzaron a través del reflejo. No duró más de 2 segundos, pero sentí como si me hubieran atravesado. No dijo nada. Yo tampoco. Se fue directo a su cuarto. Y yo me quedé allí, con las manos temblando sobre el teclado. Esa noche soñé con él. No fue un sueño explícito, pero sí perturbador.
Estábamos en un auto bajo la lluvia. Él me miraba y yo no podía dejar de llorar. Al despertar, tenía el corazón agitado. Mi esposo dormía tranquilo a mi lado. Quise abrazarlo, buscar refugio en su pecho como lo hacía años atrás cuando algo me inquietaba. Pero no pude moverme. Me sentía lejos de todo. De él. De mí. Al día siguiente preparé el desayuno como siempre. Mi esposo ya se había ido. Él entró a la cocina en silencio. Me dijo buenos días con voz suave como si no quisiera molestar. Yo asentí sin mirarlo. Pero lo sentía. Sentía cómo se movía detrás de mí, cómo abría el grifo, cómo se servía café. Cada ruido suyo tenía un eco en mi piel. Intenté justificarme, es normal. Es solo un invitado. Son días raros. Ya pasará. Pero no pasaba. Ese día, mientras lavaba los platos, lo vi por la ventana del patio, sentado bajo la pérgola, con un libro en las manos. Parecía tranquilo. Y sin embargo todo en su postura me provocaba una inquietud insoportable. Me sequé las manos y me senté a su lado, fingiendo que necesitaba aire fresco. Hablamos poco. Un comentario sobre el clima, otro sobre el libro. Pero al despedirnos, cuando me levanté, sentí su mirada en mi espalda. No me volteé. Entré a la casa temblando. Esa noche antes de dormir, me miré largo rato al espejo. Tenía los ojos distintos. Más oscuros. Como si ya supieran lo que estaba por venir. Pero aún no había pasado nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ahora. Mi esposo propuso salir los tres esa noche. Lo dijo con entusiasmo mientras servía vino en la cocina, como si fuera la idea más natural del mundo. Un barcito cerca del centro, ¿les parece?, dijo girando la cabeza entre los dos, esperando nuestra aprobación. Asentí con una sonrisa forzada. Él, sentado frente a mí, también asintió, sin mirar directamente. La tensión entre nosotros no era evidente para un tercero, pero flotaba como una corriente subterránea que se adivinaba por los detalles, los silencios demasiado largos, los gestos contenidos, los ojos que se cruzaban y se apartaban enseguida. Me arreglé más de lo habitual. No para él, me repetía. Era solo una salida, nada más. Me puse un vestido negro sencillo, sin escote pero ajustado. Me miré en el espejo del baño por varios minutos antes de salir, cuestionando cada decisión, el peinado, los pendientes, el tono del labial. Escuché la voz de mi esposo llamando desde abajo, y bajé las escaleras intentando no pensar demasiado en cómo me vería él. El otro. El bar era acogedor con luces tenues y música suave de fondo. Una banda tocaba versiones acústicas de boleros conocidos. Nos sentamos en una mesa cerca del escenario, y el vino empezó a circular con rapidez. Mi esposo hablaba animadamente, contaba anécdotas antiguas, y ambos reíamos, aunque nuestras risas no eran iguales. Las mías eran breves, controladas. Las suyas tenían ese tono de quien quiere parecer relajado, pero está alerta a cada movimiento. Él pidió levantarse a fumar. Mi esposo fue al baño. Yo me quedé sola por unos minutos mirando el escenario fingiendo interés. Cuando él regresó, se quedó de pie mirándome. No dijo nada, pero su mirada me obligó a levantarme también. ¿Quieres bailar?, preguntó sin emoción. Asentí. No era una decisión. Fue más bien una reacción. La pista era pequeña. Apenas 2 o 3 parejas se movían lentamente. Nos colocamos en medio, él me tomó de la cintura con una mano, y con la otra sostuvo mi mano derecha. Era un contacto simple, casi torpe. Pero su cercanía me cortó la respiración. Sentía su aliento en mi cuello y la música, en lugar de relajarme, solo amplificaba la tensión. Durante un instante eterno, dejamos de movernos. Él se detuvo, sus ojos sobre los míos. La música continuaba, pero nosotros ya no bailábamos. Y entonces nos besamos. No hubo palabras. No hubo excusas.
Fue un instante breve, sin tiempo, sin promesas. Apenas nuestros labios y la certeza de que algo se había roto. Me alejé de inmediato. Sentí la sangre subir al rostro, el estómago contraerse. No podía mirarlo. Me giré y caminé hacia el baño de mujeres. Cerré la puerta detrás de mí y apoyé las manos en el lavabo. El espejo devolvía una imagen que no reconocía. Mis mejillas ardían, mis ojos estaban abiertos de par en par. ¿Qué has hecho?, me susurré. Pero no había respuesta. Cuando regresé a la mesa, él ya estaba sentado. Mi esposo también. Me recibió con una sonrisa cálida y despreocupada, contándome que el grupo del escenario era local, que deberíamos volver algún día. Yo asentí, tomé mi copa y bebí de un trago. El camino de vuelta fue silencioso. Yo me senté en el asiento del acompañante, él detrás. No crucé miradas con nadie. Miraba por la ventana, aunque afuera solo hubiera oscuridad. Mi esposo tarareaba una melodía, ajeno a todo. El aire dentro del coche era denso. No hablábamos, pero los pensamientos me gritaban por dentro. Al llegar a casa, cada uno fue a su habitación. Me encerré en el baño, me desvestí lentamente y me metí en la ducha con el agua lo más caliente posible. Quería borrar la sensación de sus labios, el roce de sus dedos, su aliento. Pero no se iba. Cerré los ojos, apoyé la frente contra los azulejos y sentí cómo las lágrimas se confundían con el agua. No lloraba por amor, ni por culpa, ni siquiera por miedo. Lloraba porque no sabía cómo volver atrás. Esa noche no dormí. Me recosté al lado de mi esposo fingiendo estar profundamente dormida, pero cada centímetro de mi cuerpo estaba despierto, tenso. Escuchaba su respiración pausada, sus movimientos. Pensé en decirle algo, en confesarlo todo. Pero no sabía ni siquiera cómo nombrarlo. ¿Qué palabra podría contener esa mezcla de atracción, temor, culpa y deseo? ¿Qué frase podría explicar que un instante bastó para cambiarlo todo? Al día siguiente él y yo no hablamos del tema. Fingimos normalidad. La casa seguía funcionando como siempre. El café en la mañana, el periódico en la mesa, los platos del almuerzo. Pero algo en la atmósfera había cambiado. Había una nueva capa de silencio, más densa, más espesa. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, bajábamos la mirada. Cada vez que mi esposo nos hablaba a los dos, yo sentía un nudo en la garganta. Había cruzado una línea. Y aunque todo seguía en su lugar, yo ya no era la misma. No sabía si él lo entendía, si lo sentía también. Pero yo sí. Lo sabía con una certeza insoportable. Ya no había vuelta atrás. Y lo peor era que en el fondo, una parte de mí no quería volver. Al día siguiente el cielo estaba cubierto de nubes espesas, y la luz grisácea se filtraba con desgano por las cortinas del salón. No tenía sesiones programadas esa mañana. Podía haber dormido más tiempo, pero algo en mí no me lo permitía. Me desperté antes del amanecer con el cuerpo tenso y la cabeza repleta de pensamientos repetitivos. Me senté al borde de la cama y me quedé allí por unos minutos, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Mi esposo ya se había ido cuando bajé a la cocina. La cafetera estaba caliente, la taza suya aún húmeda en el fregadero. Todo parecía igual, pero cada objeto tenía ahora otro peso, otra sombra. Abrí la alacena buscando algo para distraerme, pero terminé quedándome frente a la ventana, observando cómo las hojas caían con lentitud en el jardín. Él apareció poco después con una camiseta sencilla y una taza en la mano. Su presencia me sobresaltó, aunque traté de disimularlo. Caminó hacia la cafetera sin decir una palabra. El silencio se instaló como una pared entre nosotros. Ni siquiera nos miramos. Yo fingí buscar algo en el cajón de los cubiertos, aunque ya lo había abierto 3 veces sin encontrar nada útil. Durante el desayuno compartimos el mismo espacio, pero no el mismo tiempo. Él hojeaba el periódico. Yo mordisqueaba un pan sin hambre. La tensión era tan palpable que el simple sonido de la cucharita contra la taza me crispaba los nervios.
Evitábamos hablar, como si cualquier palabra pudiera traer de vuelta lo que habíamos hecho. O peor aún, provocar que pasara de nuevo. Después él salió al patio con su café. Yo me quedé sola en la cocina, luchando contra una oleada de pensamientos. No había reproches, ni miradas intensas, ni escenas melodramáticas. Todo era un silencio pulido y contenido. Como si ambos supiéramos que cualquier movimiento en falso podía romper ese precario equilibrio que intentábamos mantener. Me refugié en mi escritorio, abrí el ordenador e intenté avanzar con los informes pendientes. Pero no podía concentrarme. Cada palabra en la pantalla se mezclaba con su imagen. Cerré el portátil de golpe y me levanté. Fui al baño, me miré al espejo y vi lo que no quería aceptar. Me había convertido en alguien que mentía con el cuerpo, con los gestos, con cada silencio compartido en esa casa. Más tarde, una de mis pacientes llegó antes de lo previsto. La recibí con una sonrisa, ajustando el suéter sobre mis hombros para parecer más segura, más firme. Durante la sesión, me habló de su esposo, de una infidelidad del pasado que ella aún no podía perdonar. Su voz temblaba de rabia contenida. Yo asentía, tomaba notas, hacía preguntas con tono profesional. Pero por dentro cada palabra era una estocada. Me pregunté si mi propia historia tendría la misma forma vista desde afuera. Si alguien, al escucharla, sentiría lástima o desprecio. Al terminar, acompañé a la paciente hasta la puerta. Él estaba en el pasillo con un libro en la mano, como si hubiera estado allí sin moverse durante una hora. Nuestros ojos se encontraron. No hablamos. Pero algo en su mirada parecía buscar una señal, una respuesta. Yo no se la di. Durante la tarde traté de ocuparme en cosas prácticas, ordenar cajones, cambiar las sábanas, organizar papeles. Cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente fuera del recuerdo. Pero el problema no era solo el recuerdo. Era la sensación persistente de que todo podía repetirse en cualquier momento. No porque él lo provocara, sino porque yo no sabía detenerme. Por la noche mi esposo regresó del trabajo con la misma actitud de siempre. Me saludó con un beso en la mejilla, dejó su maletín en el sofá y encendió la televisión. Le preparé la cena sin decir mucho. Hablamos de cosas banales, el clima, un correo del banco, una promoción en el supermercado. Yo contestaba en automático. Lo miraba, trataba de verlo como antes, como mi compañero, mi refugio. Pero algo se había desplazado, imperceptible pero irreversible. Después de cenar, mientras él se duchaba, me quedé sola en la sala. Encendí la lámpara de pie, y me senté con una manta sobre las piernas. Escuché el agua corriendo, sus pasos, el golpeteo leve del agua sobre el azulejo. Pensé en decirle algo, en empezar una conversación honesta. Pero no sabía cómo empezar una frase que no destruyera todo. Más tarde me acosté antes que él. Fingí estar dormida cuando se metió en la cama. Sentí su cuerpo acercarse por costumbre, el brazo rodeando mi cintura, su respiración en la nuca. Cerré los ojos con fuerza. No porque sintiera rechazo, sino porque deseaba que ese gesto tan familiar me alcanzara de nuevo. Pero no lo lograba. Era como si el cuerpo también aprendiera a mentir. A la mañana siguiente el ciclo volvió a comenzar. Él bajó temprano. Yo preparé café. Nuestro invitado seguía en su habitación. Mi esposo habló de un viaje corto que debía hacer el fin de semana, una conferencia en otra ciudad. Me preguntó si quería acompañarlo. Dije que no. No por desinterés. Era miedo. Miedo de quedarme sola, y miedo de lo que pasaría si me quedaba. Cuando terminé de recoger los platos del desayuno, me detuve un momento en la cocina. Mis manos temblaban apenas, casi imperceptibles. Y fue entonces cuando entendí que no era solo un error lo que había cometido. Era una puerta que había abierto dentro de mí. Y aún no sabía cómo cerrarla. El día comenzó con una niebla espesa que cubría todo el jardín. Desde la ventana de la cocina, apenas podía distinguir los arbustos que bordeaban la cerca del fondo.
El silencio en la casa era denso, como si los muros contuvieran una conversación suspendida. Mi esposo ya se había marchado temprano, dejándome una nota rápida sobre el desayuno que se llevó en un tupper. Era jueves y los jueves siempre trabajaba desde la oficina de la empresa. Yo debía preparar materiales para una conferencia que tendría la semana siguiente, pero no podía concentrarme. Di vueltas por la casa organizando cosas innecesarias, volví a ordenar el cajón de las servilletas, limpié el polvo del marco de fotos del pasillo, e incluso cambié los cojines del sofá de lugar, como si alterar el orden visible pudiera apaciguar el caos interno. Él seguía en su habitación. Escuchaba sus pasos cada tanto. El ruido del agua corriendo en el baño. El crujido de la madera cuando abría la puerta del armario. Estábamos compartiendo la misma casa, pero nos comportábamos como dos imanes que se repelen, caminando siempre por trayectorias paralelas que evitaban cruzarse. O fingían hacerlo. Alrededor del mediodía, me senté en la terraza con un café entre las manos. El sol comenzaba a filtrarse entre la neblina y por unos minutos el aire parecía más liviano. Cerré los ojos, tratando de encontrar un instante de calma. Pero apenas unos pasos suaves se acercaron, supe que todo se iba a volver a tensar. Él se sentó a una distancia prudente en la otra punta de la mesa de madera. Llevaba una taza también, pero no bebía. Simplemente me miraba sin invadir, sin decir nada. Yo no podía levantar la vista. Me limité a observar mis propias manos, a girar lentamente la taza en el plato. El silencio era incómodo, pero familiar. Como si ya nos hubiéramos dicho todo sin necesidad de palabras. En un momento dijo algo sobre la temperatura del café. No respondí. No por desprecio, sino porque temía que cualquier palabra pudiera abrir un nuevo camino peligroso. Finalmente se levantó y volvió al interior. Y yo me quedé allí con la taza vacía, sintiendo que cada interacción era una batalla que librábamos en voz baja, con gestos medidos y miradas evitadas. Esa tarde una vecina pasó a dejarme unos documentos del comité barrial. Charlamos en la entrada por unos minutos. Me dijo que me veía distinta, con ese tono ambiguo que usan las mujeres cuando notan un cambio, pero no quieren preguntar directamente. Respondí con evasivas. Ella no insistió. Me miró con cierta lástima, como si intuyera algo pero no tuviera pruebas. Cuando se fue, cerré la puerta más fuerte de lo necesario. Subí al dormitorio. Sentí que el aire estaba más denso. Abrí la ventana, dejando entrar una brisa que agitó las cortinas blancas. Me senté en la cama, sin saber exactamente qué estaba esperando. En mi mente repetía una y otra vez las escenas de los últimos días. Cada palabra no dicha, cada gesto contenido, cada vez que mi cuerpo reaccionó antes de mi conciencia. Estaba perdiendo el control. No solo sobre la situación, sino sobre mí misma. Mi lógica, que siempre me había sostenido, comenzaba a desmoronarse. Y lo peor era que no sentía enojo. Sentía vacío. Como si algo se hubiera desplazado dentro de mí, y ya no pudiera volver a su lugar. Mi esposo llegó más temprano de lo habitual esa tarde. Lo escuché desde el piso superior. Hablaba por teléfono, su tono era animado. Subí lentamente. Me saludó con un beso rápido, comentando que su amigo lo había ayudado con unas tareas de la casa. Me miró como esperando aprobación. Asentí con una sonrisa ensayada. Cenamos los tres juntos. Una escena perfectamente funcional. Hablaban de viejos tiempos, de anécdotas de la universidad, de profesores excéntricos y borracheras juveniles. Yo apenas participaba. Me reía cuando se reían, asentía cuando esperaban una reacción. Pero en realidad no escuchaba. Observaba. A mi esposo con su mirada limpia. A él con su silencio peligroso. A mí misma atrapada en un papel que ya no sabía representar. Después de la cena, mi esposo fue al escritorio a revisar correos del trabajo. Él y yo quedamos solos en la cocina. Comenzamos a recoger los platos. Sus manos se rozaron con las mías cuando tomamos el mismo vaso. No fue un gesto intencional,
pero el contacto fue suficiente para encender otra vez la corriente subterránea. Dejé caer un tenedor al suelo. Me agaché rápidamente para recogerlo. Cuando me incorporé, su mirada estaba fija en mí. No dijimos nada. Terminé de secar los platos en silencio y salí de la cocina sin mirar atrás. Subí al cuarto y me encerré. Me senté en el suelo, recostada contra la puerta. Respiré hondo varias veces intentando encontrar algo de paz. No lo logré. Esa noche, mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado, yo no pude pegar un ojo. Me quedé mirando el techo, repasando cada decisión, cada omisión. Y me pregunté cuánto más podría durar esta mentira disfrazada de normalidad. Porque aunque no había pasado nada más, yo ya me sentía traidora. Y lo insoportable era saber que, aun con todo lo que dolía, no quería que terminara. El cielo se mantenía cubierto desde la mañana, como si el día se negara a ofrecer claridad. Me desperté antes de que el despertador sonara. Me quedé unos minutos en la cama, observando la silueta de mi esposo durmiendo, con la respiración pausada y la frente relajada. Había algo profundamente injusto en su calma. Me levanté sin hacer ruido, intentando que los movimientos de las sábanas no lo despertaran. En la cocina, preparé el desayuno sin ganas. La cafetera burbujeaba mientras mis pensamientos se agolpaban, como siempre. Él no bajó inmediatamente. Supuse que seguiría descansando. Me serví una taza y salí al patio buscando algo de aire. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior y el aroma a tierra mojada me envolvió de inmediato. Me senté en una de las sillas de hierro y apoyé la taza en la mesa. Tenía la sensación de que ese día sería distinto, aunque no podía explicar por qué. Poco después, escuché sus pasos tras la puerta de vidrio. Salió con una taza también, con el cabello revuelto y los ojos aún medio dormidos. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, como si la costumbre ya hubiera legitimado nuestros silencios compartidos. No hablamos durante varios minutos. Observamos el jardín, los charcos que reflejaban un cielo sin sol, los pájaros que saltaban entre las ramas. Su presencia era densa no por sus palabras, sino por todo lo que no decía. En algún momento me preguntó si quería salir a caminar, aprovechar que la lluvia había cesado. Dudé. Pero asentí. Lo hicimos en silencio. Cruzamos el parque que quedaba a unas cuadras de casa, bordeamos los caminos empedrados, respiramos hondo. Nadie nos miraba. Nadie sospechaba nada. Desde afuera podíamos ser cualquier cosa, dos amigos, dos desconocidos compartiendo una caminata, dos almas cargando culpas distintas. Al regresar, mi esposo aún no había vuelto. Subí a cambiarme de ropa. Me puse un suéter liviano y unos pantalones cómodos. Al bajar, él estaba en la cocina, preparando algo de comer. Me ofreció un plato. Acepté por inercia. Nos sentamos a almorzar juntos, como si fuera una escena habitual. Pero había algo en sus gestos ese día, una cierta seguridad en su forma de moverse, una mirada que ya no evitaba la mía. Y eso me desconcertó más que cualquier silencio. Por la tarde él se instaló en el salón con un libro. Yo intenté trabajar en mi estudio, pero mi concentración estaba hecha trizas. Abrí documentos, los cerré. Revisé correos, los borré sin leer. La pantalla brillaba sin sentido frente a mis ojos. Finalmente me rendí. Me recosté en el sofá y cerré los ojos, buscando un descanso que no llegó. Cerca del atardecer comenzó a llover nuevamente. Las gotas golpeaban los ventanales como dedos insistentes. Mi esposo llamó para avisar que se demoraría en regresar, una reunión inesperada. Dijo que no lo esperara para cenar. Su voz sonaba cansada pero afectuosa. Le dije que estaba bien, que descansara cuando volviera. La noche cayó pronto. Encendí una lámpara de pie en el salón y preparé una cena sencilla. Él apareció sin anunciarse. Llevaba puesta una camisa que no le había visto antes. Me preguntó si podía servirse algo. Asentí. Nos sentamos a comer, una vez más frente a frente.
Había algo inquietante en la rutina que se estaba formando, en ese convivir casi armónico que ocultaba la tensión como si fuera un adorno más del hogar. Después de cenar, comenzamos a recoger juntos. En un momento me giré para guardar los platos limpios y al hacerlo, nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Lo miré. Él me miró. No dijimos nada. Y entonces nos besamos. Fue un segundo, un instante apenas. Pero suficiente para romper de nuevo todo lo que se había reconstruido a medias. Me alejé rápidamente. No por arrepentimiento. Por miedo. A lo que venía después. A lo que ese gesto implicaba. Dejé los platos a medio guardar y me encerré en mi habitación. No encendí la luz. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí, escuchando cómo mi respiración se aceleraba, cómo mi mente se deshacía en preguntas sin respuesta. No hubo golpes en la puerta. No vino a buscarme. El silencio volvió a adueñarse de la casa. Pero esta vez no era el silencio incómodo de lo no dicho. Era el silencio devastador de lo confirmado. Esa noche al acostarme junto a mi esposo que acababa de llegar tarde y se desnudaba sin sospechar nada, sentí que el peso de mis decisiones se había materializado en el colchón. Su respiración suave contrastaba con mi pulso acelerado. Me giré hacia el otro lado. Cerré los ojos. No por sueño, sino por no querer ver el rostro de la mujer en la que me estaba convirtiendo. El día siguiente amaneció inusualmente claro, con una luz cálida que atravesaba las cortinas del dormitorio como si no supiera lo que había ocurrido la noche anterior. Me levanté antes que mi esposo, como ya era costumbre. Preparé café en silencio, cuidando cada movimiento, como si el más leve ruido pudiera desatar algo que aún no había sucedido, pero que pendía sobre mí como una amenaza invisible. Mi mente repetía una sola idea: detenerlo. Frenar el avance de una historia que había comenzado casi sin que me diera cuenta, que se estaba escribiendo con actos pequeños pero definitivos. Decidí no estar en casa ese día. Le escribí a una paciente para reagendar una sesión, tomé mis cosas y salí sin desayunar. Necesitaba caminar, cambiar de escenario, pensar con algo de aire en los pulmones. Me dirigí al centro de la ciudad, a un café que solía visitar hace años, antes de que mi vida se volviera una secuencia previsible de rutinas domésticas y silencios matrimoniales. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un té. Abrí el cuaderno que siempre llevaba en la cartera, ese que alguna vez fue diario y ahora era solo un lugar de frases sueltas, ideas inconclusas, pensamientos que no me animaba a decir en voz alta. Escribí: estoy perdiendo el control. Y no sé si quiero recuperarlo. Cerré el cuaderno de inmediato, como si dejar esa frase a la vista pudiera invocar consecuencias inmediatas. Pasé allí más de una hora. Vi gente entrar, salir, charlar, reír. Sus vidas no tenían nada que ver con la mía. Nadie sospechaba lo que pasaba dentro de mí. Esa desconexión con el mundo me resultó reconfortante y, a la vez, profundamente dolorosa. Me sentía aislada, pero también libre, aunque fuera por un rato. Al regresar, ya entrada la tarde, encontré la casa en silencio. Mi esposo no estaba, pero su coche seguía en la entrada. Supuse que había salido a caminar. Subí las escaleras con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Al entrar en mi habitación, encontré una hoja doblada sobre el escritorio. Era un papel impreso con notas sobre una sesión de terapia que yo había redactado la semana pasada. En la parte superior, destacadas en resaltador, se leían las palabras: atracción no planificada, pérdida del límite, decisiones silenciosas. Por un momento, no entendí. Luego recordé que había impreso ese documento para usarlo como guía en una sesión. Lo había olvidado allí. Sentí una punzada de pánico. ¿Él lo habría leído? ¿Mi esposo? ¿Su amigo? ¿Ambos? Bajé con la hoja en la mano. No había nadie. Me senté en la sala, mirando el papel como si contuviera más información de la que realmente tenía. Nada era explícito. Nada decía nombres, fechas, lugares.
Pero yo sabía que ese texto, aunque técnico, era una confesión disfrazada. Un intento de ordenar mis pensamientos a través de la voz profesional que me daba seguridad, cuando en realidad no tenía control de nada. En ese momento lo vi entrar desde la terraza. Llevaba una camisa ligera y traía un vaso de agua en la mano. Me miró. Sus ojos bajaron hacia la hoja que yo tenía sobre las piernas. La reconoció al instante. No dijo nada. Ni yo. Nos quedamos así, en una suerte de aceptación silenciosa. La evidencia estaba allí, pero sin contexto. Él entendía. Y yo entendía que lo sabía. Me levanté. Guardé la hoja en una carpeta. Volví a sentarme. El salón seguía iluminado por la luz tenue del atardecer. Todo tenía una calma que me resultaba insoportable. Le dije que debía irse. No por enojo. No por vergüenza. Lo dije porque sentía que si no ponía un límite ahora, más adelante sería demasiado tarde. Él me miró con una mezcla de resignación y algo más difícil de nombrar. No protestó. Asintió apenas y salió de la habitación. Esa noche no hablamos. Cenamos los tres como si nada hubiera cambiado. Mi esposo habló del viaje corto que haría el fin de semana, de una reunión con antiguos colegas, de que tal vez deberíamos acompañarlo, hacer una escapada. Fingí entusiasmo. Él también. El tercero en la mesa no decía mucho, pero no parecía incómodo. El silencio, al parecer, ya era nuestra lengua común. Al subir a dormir, no podía dejar de pensar en la hoja. En cómo algo tan neutro podía haber sido la chispa. En cómo, sin nombrarlo, había dicho demasiado. Me senté en la cama con la espalda recta, los brazos cruzados, los pies descalzos tocando la alfombra. Mi esposo se cepillaba los dientes en el baño. Escuchaba el agua correr, sus movimientos. Pensé en contarle. Pensé en abrir la boca y decir, estoy confundida. Me está pasando algo. No sé cómo manejarlo. Pero no lo hice. En su lugar, me acosté, apagué la lámpara y cerré los ojos. Su cuerpo se unió al mío minutos después. Me abrazó por la cintura. No dije nada. Acepté ese abrazo como una tregua. Como un recordatorio de que había una historia que aún podía salvarse. O tal vez no. Pero esa noche necesitaba creerlo. Aunque fuera solo por unas horas más. Mi esposo partió temprano esa mañana rumbo a la ciudad vecina para asistir a su conferencia. Se despidió con un beso en la frente y una sonrisa cansada, como si no se diera cuenta de que, bajo esa rutina cariñosa, todo estaba sostenido con hilos invisibles a punto de romperse. Me quedé en la puerta unos minutos después de que su coche desapareciera por la esquina. El silencio que siguió a su partida me dejó una sensación hueca en el pecho. No era tristeza ni siquiera culpa. Era una mezcla extraña entre libertad y vértigo. Entré a la casa sin prisa. No tenía pacientes agendados. Había cancelado todo para ese día con la excusa de que necesitaba tiempo para mí. Y en parte era verdad. Sentía que si no me detenía un momento, si no respiraba lejos del guión que había construido, terminaría asfixiándome en mis propios pensamientos. Me senté en el comedor con la taza de café entre las manos, mirando la pared sin ver realmente nada. Pasaron varios minutos antes de que me levantara. Subí al cuarto de invitados. Golpeé la puerta suave. No hubo respuesta. Entré. No estaba. La cama hecha a la ventana abierta, un libro cerrado sobre la mesa de noche. Bajé otra vez, algo desconcertada. Lo encontré en el patio, sentado bajo la pérgola, con una manta sobre las piernas y una libreta en la mano. Me observó en silencio. Yo también lo miré. No recuerdo quién habló primero. Tal vez ninguno lo hizo. Simplemente nos acercamos, como si todo lo anterior hubiera sido una larga preparación para ese instante. No hubo tensión ni preguntas. Solo un acuerdo tácito entre nuestras miradas. Y entonces. Pasamos la noche juntos.
A la mañana siguiente desperté antes que él. La habitación estaba envuelta en penumbra, apenas iluminada por las rendijas de la persiana. Me quedé acostada un momento sintiendo el peso de la realidad caer sobre mí en capas lentas, como si mi mente necesitara confirmar paso a paso que lo que había sucedido no era un sueño. No había marcha atrás. Y sin embargo no sentía arrepentimiento. Lo que me invadía era más complejo, un silencio interno, como si todas las emociones se hubieran rendido. Me levanté con cuidado, me vestí sin hacer ruido y salí de la habitación sin mirar atrás. En la cocina, preparé café como lo hacía cada mañana. Era un gesto automático, casi terapéutico. Necesitaba recuperar alguna forma de normalidad, aunque supiera que nada era normal ya. Mientras el agua hervía, pensé en mi esposo. Imaginé su desayuno en algún hotel, su ropa bien planchada, su agenda ordenada. Pensé en cómo me miraría si supiera. En cómo se rompería su rostro al intentar entender por qué. Después salí al porche con la taza entre las manos. El aire estaba fresco. Las hojas comenzaban a caer, anunciando un otoño que se aproximaba sin prisa. Respiré hondo. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente flotaba en una zona gris, entre el alivio y la culpa. No sabía si agradecer el silencio o temerlo. Él bajó más tarde. No dijimos mucho. Compartimos el desayuno sin mirarnos demasiado. Yo sabía que él no esperaba explicaciones ni promesas. Quizá por eso me resultaba aún más difícil sostener la mirada. No había demandas, pero tampoco olvido. Todo estaba ahí, en los gestos, en el tono con que preguntaba si quería más café, en la forma en que evitaba tocar mi mano al pasar el azúcar. Pasamos el resto del día casi en silencio. Yo fingía leer, él hacía llamadas desde la habitación. Cada tanto nos cruzábamos en el pasillo y asentíamos apenas con la cabeza, como dos desconocidos que comparten casa por obligación. El contraste con lo ocurrido era tan violento que me hacía dudar si realmente había sucedido. Al atardecer salí a caminar. Necesitaba distancia, movimiento, algo que me recordara que aún tenía control sobre mis pasos. Caminé sin rumbo, atravesando calles por las que no solía pasar. Me detuve frente a una vidriera vacía. Mi reflejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Había algo más oscuro en mis ojos. Algo más cansado en los hombros. No me veía culpable. Me veía perdida. Al regresar, él no estaba en casa. Supuse que había salido también. Me serví un té, cené algo liviano y subí a mi habitación. Me duché sin pensar, me puse el pijama más neutral que encontré y me metí en la cama con el libro que había dejado a medio leer hacía semanas. No leí una sola página. Me dormí con el corazón inquieto sin saber si al día siguiente todo volvería a su sitio o si seguiría deslizándome por una pendiente que ya no podía controlar. Soñé con lugares que no existían, con rostros sin nombre, con pasillos largos llenos de puertas cerradas. Me desperté sobresaltada varias veces, con la sensación de haber olvidado algo importante. Cuando finalmente amaneció comprendí que ya nada iba a ser igual. Había cruzado un umbral invisible. No sabía qué vendría después. Solo sabía que aunque intentara disimularlo, había algo en mí que ya no pertenecía del todo a la vida que tenía. El viaje de mi esposo había terminado y regresó al día siguiente, con la misma expresión apacible de siempre. Lo recibí en la entrada con una sonrisa que sentí ajena, como si la hubiese ensayado frente al espejo. Me abrazó con fuerza, como si nada hubiera cambiado. Su olor me golpeó con una mezcla de ternura y angustia. Por un segundo creí que lo sabía todo. Pero no. Su abrazo no tenía rencor, ni distancia, ni sospecha. Era el mismo de siempre. Y eso dolía más que cualquier reproche. Pasamos la tarde juntos poniéndonos al día con lo cotidiano. Me contó sobre la conferencia, sobre los colegas que había visto, sobre una charla que lo inspiró a retomar un proyecto que tenía olvidado. Yo asentía, respondía, reía en los momentos correctos. Pero mi cuerpo estaba rígido, mis pensamientos dispersos. Sentía que me observaba desde fuera,
como si estuviera viendo una versión de mí misma que interpretaba su papel con corrección, pero sin alma. En un momento él sugirió que saliéramos el fin de semana, solo nosotros dos. Un viaje corto como los de antes. Me lo dijo con entusiasmo, como si esa idea pudiera repararnos. Y quizás, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero algo en mí se resistía. No por falta de amor. Tampoco por falta de deseo de escapar. Era miedo. Miedo a estar a solas con él. Miedo a que en algún momento me mirara y viera lo que yo ya no podía ocultar. Esa noche dormimos abrazados. Él me rodeó con sus brazos, buscando cercanía. Yo cerré los ojos, intentando no pensar. Fingí dormir antes de que él siquiera apagara la luz. Quería evitar preguntas, caricias, palabras. No porque lo rechazara, sino porque sabía que si él me tocaba con la misma ternura de antes, yo no podría sostenerme. A la mañana siguiente lo observé mientras dormía. Su rostro sereno, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Lo quise. De verdad. Pero no supe qué hacer con ese amor. Porque ya no era limpio. Porque lo había contaminado con silencios, con decisiones que no podía explicar, ni siquiera justificar. Decidí aceptar el viaje. Pensé que, quizás, alejarnos de todo por unos días nos daría una oportunidad. Tal vez, en otro lugar, podría reencontrarme con él. Conmigo. Con la versión de nosotros que había existido antes de que todo comenzara a desmoronarse. Preparé las maletas con lentitud, eligiendo cada prenda como si importara. Él estaba ilusionado. Hacía comentarios sobre los lugares que podríamos visitar, los restaurantes que recordaba de nuestras vacaciones pasadas. Yo asentía, sonreía, decía frases cortas para acompañar su entusiasmo. Por dentro, la ansiedad crecía como una ola que amenazaba con arrastrarme. Salimos al mediodía. El camino era largo y atravesaba zonas rurales. El paisaje, que en otro momento me habría resultado relajante, esta vez me abrumaba. El verde se me hacía hostil. El cielo, demasiado abierto. Él hablaba mientras conducía. Yo lo escuchaba a medias, perdida en mis pensamientos. Sentía que debía decirle algo. Contarle la verdad. Pero cada vez que intentaba formar una frase en mi cabeza, la lengua se me volvía de piedra. Nos detuvimos en una estación de servicio a mitad de camino. Aprovechamos para tomar algo. Mientras esperábamos el café, me miró fijamente. Me dijo que me notaba distante. Que si pasaba algo. Que podía confiar en él. Sentí que el aire se me cortaba. Le respondí que estaba cansada. Que las últimas semanas habían sido intensas en el trabajo. Que necesitaba respirar. Él aceptó mi explicación con un gesto de comprensión, aunque en su mirada había algo más. Algo que no supe descifrar del todo. Llegamos al hotel al caer la tarde. El lugar era bonito, pequeño, acogedor. Nos dieron una habitación con vista al lago. Dejamos las maletas y salimos a caminar por los alrededores. La luz del atardecer teñía todo de naranja. El aire era fresco. Por momentos me sentí en paz. Caminamos en silencio, tomados de la mano. Ese gesto tan simple me conmovió. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. No quería arruinar lo poco que quedaba intacto. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. La comida era buena. El vino suave. Conversamos como antes, con pausas, con risas, con recuerdos. Por momentos olvidé. Por momentos me dejé llevar. Pero en el fondo una parte de mí seguía tensa, como si esperara una señal, un accidente, una palabra que lo cambiara todo. Al regresar a la habitación, él se duchó primero. Yo me senté en el borde de la cama, mirando el reflejo de mi rostro en el espejo del armario. No me reconocí. Había algo en mis ojos que no sabía nombrar. Algo que no estaba antes. Cuando él salió del baño, se sentó a mi lado y me abrazó. Me preguntó si estaba bien.
Respondí que sí. Y me odié por eso. Dormimos en la misma cama, pero no juntos. Él me rodeó con su cuerpo. Yo me quedé quieta con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración volverse lenta y profunda. En algún momento se giró hacia el otro lado. Y yo sentí que el viaje había terminado antes de empezar. Porque en esa cama, en ese hotel lejos de casa, me di cuenta de que lo había perdido. Y que la que más se había perdido, era yo. Regresamos a casa al final de la tarde del domingo. El viaje de vuelta fue más silencioso que la ida, si es que eso era posible. Mi esposo conducía concentrado en la ruta, con ambas manos firmes en el volante. Yo miraba por la ventana sin enfocar realmente nada, dejando que el paisaje pasara como una película sin sonido. Las pocas veces que intentamos conversar, fueron frases sueltas breves. Él me preguntó si quería parar a tomar algo, respondí que no. Yo mencioné que teníamos que comprar verduras para la semana, él asintió con un gesto seco. Nada más. Cuando llegamos, la casa estaba en orden. El auto de nuestro invitado seguía en la entrada. Las luces del interior estaban apagadas, pero supuse que estaría en su habitación. Entramos sin hacer ruido. Subí con la maleta directo a nuestro dormitorio y comencé a deshacerla de inmediato, como si poner la ropa en su sitio pudiera devolverme algo de control sobre lo que sentía. Al rato, lo escuché bajar. Reconocí su andar. Pasó por la sala y luego por la cocina. No subió. No se acercó. No dijo nada. Yo tampoco. Bajé más tarde, cuando ya era de noche. Mi esposo se había dormido temprano, alegando dolor de cabeza. En la cocina, él estaba sentado con una taza de té, la vista fija en la ventana, como si esperara que algo apareciera allá afuera. Me acerqué despacio. Me miró sin sorpresa. No cruzamos palabras. Solo permanecimos en silencio como si ambos supiéramos que nada podía decirse que no arruinara aún más lo poco que quedaba en pie. Esa noche dormí mal. Desperté varias veces con la garganta seca, el cuerpo inquieto, los pensamientos disparados como pájaros asustados. Me levanté antes del amanecer y salí al jardín con una manta sobre los hombros. El aire era húmedo y fresco. Las plantas goteaban agua como si hubieran llorado durante la noche. Me senté en el banco de madera junto al rosal y me quedé allí, inmóvil, mirando cómo el cielo empezaba a aclararse con lentitud. Cuando regresé al interior, él estaba en la cocina. Desayunaba en silencio. Me ofreció café. Acepté. Lo bebimos sin decir palabra. Luego, mientras guardaba su taza, anunció con voz neutra que pensaba irse en los próximos días. Que había encontrado un lugar donde quedarse. Que no quería incomodar más. No le respondí de inmediato. Guardé también mi taza lentamente y luego lo miré. Asentí. Eso fue todo. Ni una pregunta, ni una explicación. Solo ese gesto. Me pareció lo más honesto que podía ofrecerle. Durante el día, mi esposo pareció no notar el cambio. Estaba concentrado en su trabajo, en unos correos urgentes y llamadas con clientes. Almorzamos los tres juntos, en una escena tan absurda como silenciosa. Él habló poco. Mi esposo llenaba los huecos con historias del trabajo. Yo apenas probaba la comida. En la mesa había pan, agua y una tensión tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Aún así, ninguno de nosotros rompió el papel que estaba interpretando. Más tarde subí a mi consultorio. Me esperaba una paciente con la que tenía una relación larga. Hablamos durante casi una hora. Ella mencionó la traición de su hermana, un negocio que fracasó, la sensación de haber confiado demasiado en alguien que no lo merecía. Me sorprendí a mí misma dándole consejos que ya no creía del todo. Frases aprendidas, útiles, prácticas. Le hablé de los límites, de la dignidad, de la necesidad de perdonar sin olvidar. Ella agradeció con los ojos brillosos. Yo cerré la puerta con un nudo en el pecho. Esa noche, ya con mi esposo dormido, bajé a buscar un vaso de agua.
Encontré la sala con la luz tenue encendida y a él, sentado en el sofá, con una mochila a medio cerrar a su lado. Levantó la vista al verme. Nos miramos durante varios segundos. Sentí que era el último instante de algo que no tenía nombre. No nos acercamos. No hablamos. No intentamos una despedida. Fue un adiós sin forma, sin palabras, sin dramatismos. Me giré y subí las escaleras. Al día siguiente, cuando desperté, ya se había ido. No dejó nota. No dejó rastro. La habitación de invitados estaba ordenada, sin una señal de su presencia. Mi esposo, al verlo ausente, dijo que probablemente se había mudado a ese lugar que había mencionado. Lo dijo sin emoción, sin sospecha, sin interés. Continuó con su día como si nada. Yo asentí una vez más, como si ese fuera mi único idioma. Durante la jornada, la casa recobró una extraña calma. Ya no había silencios incómodos, ni miradas evitadas, ni pasos ajenos. Todo estaba, en apariencia, como antes. Pero yo no lo estaba. Algo en mí se había roto sin hacer ruido, y ahora debía aprender a caminar entre los pedazos. Esa noche mi esposo sugirió ver una película. Nos sentamos en el sofá como tantas veces, bajo la manta de siempre, con las luces apagadas y el sonido envolvente llenando el salón. Yo no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la cocina, al té compartido, a la mochila a medio cerrar, a la mirada que no se repitió. Cuando la película terminó, me levanté antes que él. Me acosté sin decir nada. En la oscuridad, mientras él respiraba profundo a mi lado, entendí que ese adiós no era el cierre de una historia. Era el inicio de otra. Una en la que debía vivir con lo que había hecho. Con lo que no dije. Con lo que elegí y también con lo que no tuve el valor de elegir. Porque el verdadero silencio no fue el de los días compartidos, ni el de las miradas que evitamos. Fue el que quedó después. Ese que no se llena con palabras. Ese que se instala dentro como un eco que no se apaga. Pasaron varios días desde su partida. La casa poco a poco fue volviendo a un ritmo regular, casi monótono. Las mañanas transcurrían entre el olor del café, el sonido del periódico desplegándose sobre la mesa, las llaves girando en la cerradura cuando mi esposo salía al trabajo. Todo parecía estar en su sitio. Nada fuera de orden, nada que llamara la atención. Y sin embargo el silencio no era el mismo. Era más denso, más lleno de pensamientos que ya no podían callarse con rutina. Mi esposo no volvió a mencionarlo. Ni su ausencia, ni su estadía. Era como si lo hubiese borrado, como si su paso por nuestra casa hubiera sido un paréntesis insignificante. Pero yo sabía que no era así. Lo sabía porque cada vez que abría la puerta del cuarto de invitados para ventilarlo, el aire tenía un peso distinto. Como si quedaran allí ecos de lo que no supimos nombrar. Retomé mis sesiones con pacientes con más regularidad. Volví a llenar la agenda, a escuchar historias ajenas con atención fingida. Respondía con profesionalismo, hacía preguntas pertinentes, anotaba en mi cuaderno de manera metódica. Nadie notaba nada extraño. Tal vez por eso me buscaban tanto, porque creían que yo tenía el equilibrio que ellos necesitaban. No sabían que en realidad, ese equilibrio era solo apariencia. Una de mis pacientes, una mujer de edad similar a la mía, me dijo un día que sentía que había traicionado su propia vida. Que había tomado decisiones por miedo y que ahora no encontraba el camino de regreso. Sus palabras me atravesaron de forma punzante. Por unos segundos no supe qué responder. Sentí que me hablaba a mí. Que ponía en voz alta lo que yo no me había permitido decir ni siquiera en mi mente. La miré a los ojos. Asentí. Le dije que a veces no se trata de encontrar el camino de regreso, sino de aceptar que ya estamos en otro lugar, y que tenemos que aprender a vivir allí. Ella lloró. Yo la abracé al final de la sesión. Fue la primera vez que lo hice con alguien. No por método, sino por necesidad. Las noches en casa se volvieron predecibles. Cenábamos juntos, hablábamos de cosas pequeñas, a veces veíamos televisión.
En otras épocas, esa estabilidad me habría resultado suficiente. Ahora, era una especie de anestesia. No me quejaba. No cuestionaba. Me dejaba llevar como una hoja arrastrada por la corriente. Una tarde, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, vi una foto enmarcada sobre la cómoda. Era de un viaje que habíamos hecho hace años. Mi esposo y yo sonreíamos frente a un lago. Él me abrazaba por la espalda. Yo lo miraba con ternura. Me quedé observando esa imagen por varios minutos. No con nostalgia. Tampoco con arrepentimiento. Era más una especie de tristeza mansa. Esa mujer ya no era yo. Esa sonrisa ya no me salía así. Fui al jardín y me senté en el banco de siempre. El rosal comenzaba a florecer de nuevo. Las estaciones seguían su curso como si nada hubiera pasado. Como si la vida no se detuviera por los secretos, por las decisiones torcidas, por los vínculos rotos en silencio. Una vecina me saludó desde la acera. Le devolví el gesto con una sonrisa cortés. Me preguntó cómo estaba. Respondí que bien. Ella siguió su camino. Me quedé pensando en lo fácil que era mentir con frases cortas. En cómo uno puede mantener una fachada sin grietas durante tanto tiempo que termina creyéndola. Al día siguiente salí a caminar sola. Tomé un rumbo distinto, uno que no recorría desde hacía meses. Crucé calles conocidas, pero que ahora me resultaban ajenas. Entré a un café pequeño, uno nuevo que había abierto hace poco. Me senté junto a la ventana y pedí un té. Observé a las personas que pasaban, cada una inmersa en su mundo. Me sentí parte y extraña al mismo tiempo. En la mesa de al lado, una mujer hablaba por teléfono. Mencionó un nombre. El suyo. Mi corazón dio un pequeño salto. Pero no era él. Era una coincidencia. Me quedé quieta, respirando hondo. Cerré los ojos por unos segundos. Recordé su voz, sus gestos, el modo en que me miraba cuando no hablábamos. No sentí culpa. Tampoco alivio. Lo que sentí fue aceptación. Lo que pasó, pasó. No se puede deshacer. Pero se puede seguir. Volví a casa al atardecer. Mi esposo estaba en la cocina, preparando algo de cena. Me sonrió. Le devolví la sonrisa. Cenamos en paz. No hablamos mucho. No hizo falta. Antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Me observé largo rato. Había algo nuevo en mi mirada. Algo más firme. No más alegre. Pero sí más presente. Apagué la luz. Me acosté. Él me tomó la mano. No dije nada. Cerré los ojos. La vida no volvió a ser como antes. Y no tenía que serlo. Lo importante era que, después de tanto ruido interno, por fin había un poco de silencio que no dolía. Un silencio propio. Un silencio en el que podía empezar, poco a poco, a encontrarme de nuevo.